Uno de los grandes retos que afrontamos como desarrollador de software es elegir el sistema de bases de datos más adecuado para una nueva aplicación. ¿Cuáles son los principios o prácticas o preguntas que debiéramos hacernos como desarrollador de software para saber elegir qué mecanismo de persistencia utilizar? ¿Cuándo es más adecuado usar SQL o no SQL? ¿Cuándo es más adecuado usar un mecanismo de bases de datos en memoria o no? ¿Cuándo utilizar un sistema que permita hacer búsqueda de texto completo o no? ¿O cuál sistema de persistencia, en definitiva, a usar puede ser el más adecuado? Quédense hasta el final. En el video hoy vamos a estar viendo cómo elegir un mecanismo de persistencia para una nueva aplicación. Vamos con la introducción y seguimos con el video. Bienvenidos. Como vimos antes de la introducción, uno de los principales retos que tenemos como desarrollador es elegir el sistema de bases de datos adecuado para nuestra aplicación. En los sistemas modernos, normalmente una aplicación ya no emplea un solo gestor de bases de datos, sino que emplea más de uno habitualmente en dependencia del objetivo o de la funcionalidad específica que se va a desarrollar. Por ejemplo, si vamos a utilizar un sistema que requiere almacenar información muy relacionada, normalmente lo ideal sería usar un sistema de bases de datos relacional. Pero si a la vez esa información necesita ser buscada exhaustivamente y por distintos criterios, normalmente los sistemas de bases de datos relacionales, por la propia estructura de muchas tablas, se les complejiza mucho implementar de una manera performante o adecuadamente soluciones de búsqueda que permitan encontrar todos los datos distribuidos en todas las tablas, y para ello se emplean habitualmente sistemas como por ejemplo Elasticsearch. Pero en definitiva, ¿cómo elegir un sistema de gestión de bases de datos adecuado para las funcionalidades que va a tener nuestra aplicación? Antes de comenzar a desarrollar nuestra aplicación, una buena lista de preguntas a hacerse previamente estarían enfocadas en las siguientes preguntas. Primeramente, ¿cuál es el volumen y grado de relación de la información que vamos a persistir? ¿Qué tanto va a escalar o qué tanto grado de información o volumen de datos se espera tenga nuestra aplicación? Sería una primera pregunta. Otra pregunta sería relacionada con esta: ¿cuál es el crecimiento esperado en el tiempo? ¿Cuáles son las capacidades de búsquedas y de recuperación de información requeridas que tendrá nuestra aplicación? O sea, nuestra aplicación simplemente va a guardar muchos datos y va a requerir capacidades de búsqueda pobres, o va a requerir amplias capacidades de búsqueda de distintos tipos, por texto completo, por criterios, por facetas, por agregaciones. ¿Cuáles son las capacidades que va a tener, lo que va a requerir nuestra aplicación a futuro? ¿Cuál es el mecanismo de consistencia o qué tan rápido necesita nuestra aplicación que los datos que se introducen estén disponibles, o puede que eventualmente estén disponibles en un periodo de tiempo corto? Hay que ver, preguntarse siempre si la consistencia que requerimos en nuestra aplicación es una consistencia eventual o es una consistencia inmediata en nuestra aplicación. Vamos a estar hablando de este tema en otros videos porque es un tema muy interesante, el tema de la consistencia eventual o la consistencia inmediata. Y por último, una pregunta no menos importante estaría relacionada a cuáles serían los servicios de soporte requeridos por nuestra aplicación. Vamos a utilizar una aplicación que requiere un soporte profesional, donde nosotros queremos desentendernos de la parte administrativa de la gestión de los datos. A lo mejor lo más importante es utilizar un proveedor de servicios cloud como AWS, por ejemplo, o nosotros vamos a autogestionar y darle soporte propiamente a ese sistema. Esas son preguntas interesantes que deberíamos hacernos antes de comenzar a desarrollar una aplicación. Si vemos el ecosistema de sistemas de persistencia actual, prácticamente sería, sin antes hacer un pequeño estudio ante estas preguntas, sería bastante improbable poder elegir directamente uno. Para ello existe una metodología que nos va a ayudar a ello, que la vamos a ver a continuación. Pero si tuviéramos que elegir ahora mismo, por ejemplo, tendremos en el mercado decenas de gestores de bases de datos. Tenemos sistemas relacionales como SQL o Postgre, MariaDB, tenemos sistemas orientados a grafos como GraphQL, tenemos sistemas orientados a búsqueda específicamente como Elasticsearch, tenemos sistemas para manejar información en formato columnar como CassandraDB, que permite almacenar y gestionar grandes volúmenes de información. Tenemos sistemas para manejar información en caché que trabaje de manera muy rápida como Redis. Tenemos sistemas
como DynamoDB proveído por Amazon. Existen MongoDB, existen diversa variedad de sistemas de gestores de bases de datos que podamos elegir. Entonces, para elegir un sistema de gestión de bases de datos adecuado, necesitamos entrar en un poquito de teoría, y para ello vamos a ver un teorema que se conceptualizó hace un tiempo, que está enfocado sobre todo en la persistencia de sistemas distribuidos. Vamos a ver lo que sería el teorema CAP. El teorema CAP es un teorema basado en una conjetura que se llama la conjetura de Brouwer, un científico de la informática famoso que ha hecho grandes aportes al tema de la computación distribuida, y en un momento formuló un teorema que básicamente nos plantea que ningún sistema de persistencia puede ofrecer a la misma vez altos niveles de consistencia, disponibilidad y tolerancia a particiones. Vamos a ver cada uno de estos elementos por separado y después vamos a ver un gráfico muy interesante que nos va a ayudar a elegir qué sistema de persistencia podemos utilizar en nuestras aplicaciones. Básicamente lo primero sería definir cuáles son las tres siglas del teorema CAP. El teorema CAP nos plantea tres siglas importantes: la consistencia, la disponibilidad o availability en inglés y la tolerancia a particiones. Básicamente, cuando hablamos de consistencia se refiere a la capacidad que tiene un sistema que le permite ver al mismo tiempo todos los datos que se persisten en él. Básicamente, si tenemos un sistema y guardamos un dato y ese sistema tiene ese dato en un solo lugar o en varios lugares o en varias réplicas de ese sistema, básicamente la consistencia es la característica que nos garantiza que ese dato lo vamos a ver siempre en el mismo lugar. Otra característica importante que debe tener un sistema de persistencia, en este caso un sistema de persistencia para la creación de sistemas distribuidos como son los microservicios o otro tipo de sistemas, es la capacidad para responder siempre que sea requerido. Es básicamente estar siempre en alta disponibilidad, que nunca tenga fallos, y cuando se le pida o se le requiera una petición, el sistema siempre sea capaz de responder. Básicamente en esto consiste la disponibilidad. Y la tolerancia a particiones, que es el otro de los criterios que establece el teorema, refiere a que el sistema puede ser dividido en partes, o sea, tenemos la base de datos, la dividimos en partes, y aun cuando una parte deje de funcionar, por cualquiera que sea la razón que afecte el sistema, entonces aún así el sistema debe seguir funcionando con normalidad, y los datos que estaban en la parte que dejaron de estar disponibles simplemente van a estar disponibles en el sistema. A esto es a lo que refiere a la tolerancia a particionado. Básicamente, en un sistema de gestión de bases de datos, si nosotros tenemos una base de datos que tiene muchos datos o que está creciendo muy rápidamente, tenemos que tener la capacidad de poder partirla en pedacitos, o sea, horizontalmente o verticalmente, poder partirla, segmentarla, y a partir de esa segmentación, si uno de esos segmentos deja de estar disponible, aún así un sistema que sea tolerante a particiones debe poder ofrecer ese dato aunque esa partición no esté disponible bajo algún sistema de réplica o lo que sea. Pero básicamente la tolerancia a particiones refiere a que siempre van a estar disponibles los datos aunque estén particionados. Este gráfico que les muestro acá es un gráfico muy interesante y es el que define el teorema CAP. Básicamente define que un sistema de gestión de bases de datos actuales no va a cumplir nunca con las tres características, pero sí puede cumplir dos de ellas muy bien. ¿Está bien? O sea, puede ofrecer altos niveles de consistencia y disponibilidad, o altos niveles de consistencia y tolerancia a particiones, o altos niveles de disponibilidad y tolerancia a particiones. Pero no va a existir un sistema que vaya a ofrecer en el mismo momento un altísimo nivel de consistencia, disponibilidad y tolerancia a particiones. Bien, ahora, en dependencia de la combinación que elige el sistema, o sea, en dependencia de la combinación que se elija, ¿qué nos va a permitir y qué significa que el sistema caiga en esta categoría? Básicamente, si un sistema está en la categoría de la combinación CA, lo que significa que tiene una alta consistencia y una alta disponibilidad, A de availability en inglés, significa que esta combinación incluye sistemas que son capaces de garantizar una alta disponibilidad y consistencia en la información. Normalmente emplean el patrón maestro-esclavo, que es el patrón que emplean sistemas como MySQL para tener máster y réplicas, lo cual favorece la consistencia de la información, pero su capacidad de escalabilidad es limitada. ¿Por qué? Porque no pueden ser divididos en pedacitos y básicamente al no poder segmentarlos, su capacidad de escalabilidad está limitada por un escalamiento vertical, y eso básicamente es limitado por hardware en alguna medida. Básicamente no podemos tener un hardware que tenga 10 millones
de disco duro, 10 millones de teras de disco duro y que tenga 10 millones de gigas de RAM. Eso en un solo sistema prácticamente es imposible, o es imposible en sí. Por lo tanto, la limitación de un sistema que entre en la combinación SA es que su capacidad de escalabilidad va a estar limitada en el tiempo. Bueno, en el grupo SA entran sistemas de los más clásicos como MySQL, PostgreSQL o MariaDB, que son bastante conocidos actualmente. El otro grupo sería los que entran en la combinación CP. CP es la combinación de consistencia y tolerancia a particiones. Básicamente los sistemas de bases de datos que están en este grupo generan un aseguramiento de la consistencia y la capacidad de particionado. Son las características de este grupo de sistemas. Aunque ocurran un fallo de comunicación temporal entre algunas de las partes de estos sistemas, porque recuerden que son tolerancia a particiones, cumplen con el principio P, que es de tolerancia a particiones. Aunque ocurra algún fallo de comunicación en estos sistemas, los nodos que existan o que se queden operativos garantizarán la consistencia de los datos. La debilidad de los sistemas que se encuentran en este grupo radica en poder garantizar una alta disponibilidad durante todo el funcionamiento del sistema. Por lo tanto, pueden tener fallas de disponibilidad en algún momento. Algunos ejemplos de sistemas que entran en este grupo son MongoDB, Redis, Memcache. Esto no significa que cuando se use un sistema como MongoDB o Redis vamos a tener problemas de disponibilidad. Esto puede evidenciarse o ponerse en práctica a niveles muy altos de manejo de operaciones o a niveles muy altos de manejo de volúmenes de datos. Por lo tanto, esto no significa que si vamos a utilizar MongoDB para un proyecto relativamente pequeño, vamos a tener este tipo de problemas. Este tipo de problemas puede ponerse en práctica donde hay clústeres más grandes manejándose y volúmenes más considerables de información. Por último, la combinación AP. En la combinación AP entran aquellos sistemas que garantizan una alta disponibilidad y que garantizan una gran tolerancia a particiones, pero pueden tener algún problema de consistencia eventual. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente en esta combinación los sistemas que entran pueden tener inconsistencias, como les dice, eventualmente. Eventualmente significa que al cabo de un tiempo T, o un tiempo T mayor que 0, al cabo de un tiempo T mayor que 0, estos sistemas van a quedar consistentes. Por eso se dice que la consistencia es eventual, porque en un momento determinado en el tiempo, donde T es distinto de 0, estos sistemas van a estar en un estado consistente. Algunos sistemas de los que entran en este grupo se encuentran como por ejemplo Apache Cassandra, que les comentaba, para manejo masivo de información, DynamoDB, ofrecido por AWS. Este es uno de los grupos donde más se aplican sistemas que manejan microservicios, sobre todo porque cuando se emplean microservicios normalmente es porque se espera que el sistema maneje gran cantidad de información o gran cantidad de tráfico de request y response, y en consecuencia se debería persistir un grupo o número de información, volumen de información, y entonces esto hace que se requieran sistemas que sean tolerantes a particiones para poder segmentar esa información, y puede ser que eventualmente existan problemas de consistencia en la información que se ofrece en este grupo. Bueno, básicamente esto era lo que traía para el video de hoy. Antes de terminar, recordarles que a modo de resumen existen 3 características importantes que deben tenerse en cuenta a la hora de elegir un sistema. Estas características son la alta disponibilidad, la consistencia de la información y la tolerancia a particiones. Si el sistema es pequeño y no va a manejar gran volumen de datos, probablemente no se requiera tolerancia a particiones. Pero si se van a manejar volúmenes de datos considerables, en el orden de los gigas o más allá, entonces sí es necesario tener un sistema de tolerancia a particiones, porque si no se tiene un sistema de tolerancia a particiones, básicamente otras operaciones como las operaciones de lectura que se hagan sobre gestor de bases de datos van a ser desafortunadamente ineficientes y no se va a poder ofrecer una alta calidad de servicio en nuestras aplicaciones. Básicamente entonces este es el video de hoy. Muchas gracias por estar en el canal. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Si te ha gustado el video, suscríbete y dale like. Déjame en tus comentarios de qué otros temas relacionados con bases de datos o microservicios te gustaría que habláramos, y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.